Y vamos a iniciar esta mañana abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Muy bien, ¿lo tienen ahí? Creo que es el texto que vamos a proyectar ahorita, pero una parte nada más del texto. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Un ateo una vez desafió a un predicador para que le explicara cómo es posible que se puede confiar en la Biblia cuando ésta está llena de promesas que no se cumplen. Eso fue un desafío a un predicador que enseñaba precisamente Juan 14, 13 y 14. Y él se refirió en aquella oportunidad a este pasaje de Juan donde Cristo nos dice que hará lo que pidamos en su nombre. Pero él decía, es evidente que muchos cristianos pedían cosas en el nombre de Jesús y no se cumplen. Quiero que lo piensen muy bien, mis amados hermanos, piénsenlo bien. ¿Es cierto que Dios hace todo lo que pidamos en el nombre de Jesús? Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Bueno, el problema es que muchas personas usando este texto van a decir todo es todo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Como en todos los versículos de la Biblia, porque hay cristianos acostumbrados a sacar solo un versículo o dos de un párrafo e interpretarlo diciendo un extremo de las verdades. Y como todo texto, Juan 14, 13 y 15, tenemos que leerlo en el contexto en el que fue escrito para encontrar el verdadero significado de esta palabra y para que usted ni yo nos desilusionemos con Dios o se vengan abajo nuestras expectativas si alguna vez usted pidió algo y Dios no se lo dio. ¿Alguien ha pedido algo que Dios no le ha dado? Yo he pedido cosas que Dios me ha dicho. Entonces, mis amados hermanos, si queremos saber si Dios hará todo lo que pedimos, debemos hacernos las siguientes preguntas. Y hay 4 preguntas que tenemos que hacernos para entender este pasaje y después en su contexto. La primera es, ¿será el Padre glorificado en el Hijo con mi petición, la que le estoy haciendo? Es decir, lo que usted le pide a Dios traerá gloria a Dios y al Hijo de Dios. Número 2, ¿en qué confío? ¿En la sabiduría de Dios o en mi sabiduría? Número 3, ¿sabemos en realidad qué es lo mejor para nosotros? ¿Usted sabe lo que es mejor para su vida o Dios lo sabe? Yo pienso que el Señor, ¿verdad? Él es más sabio que nosotros. Y número 4, ¿quiero yo lo mismo siempre que Dios quiere? Ese sería el ideal, ¿verdad? Entonces, los versículos 12 al 14 son parte de un todo y lo que nos enseña para mí es esta verdad. Jesús, mis amados hermanos, lo que sí promete aquí es darnos esperanza en medio de la angustia. Qué lindo, ¿no? Señor Jesús, Juan 14 del 1 al 14, le está diciendo a los discípulos de aquel entonces y a nosotros, yo les doy esperanza en medio de la angustia. Y hermanos, esto es muy significativo en este tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles de pandemia que no se va a acabar, parece, hermanos. Yo no soy profeta para decirlo, pero la cosa va para rato. Y ya solo en Costa Rica van casi 5.500 muertes, solo en este país pequeño.
Y uno tiene que preguntarse, hermanos, con toda sinceridad, ¿vamos a sobrevivir esta pandemia? Usted no me lo puede asegurar. ¿Va a mejorar la economía? Pues yo no sé. ¿No se va a enfermar? No sé, mis hermanos. ¿Va a funcionar la vacuna en usted, en mí? No sé. Pues en mí ya parece que sí. Ya hace rato que me la puse las dos. Y por cierto, hermanos, no es la señal de la bestia. Olvídese de eso. Sí. No crean en las teorías conspirativas. Pero no importa cuál sea la circunstancia en la que vivamos, hermanos, Jesús nos da esperanza en medio de la angustia. Y la primera cosa en los versículos 1 al 6, para que usted se fije en el texto, lo primero que nos promete es un lugar en la casa del Padre asegurado ya, hermanos. Versículos 1 al 6, vea lo que dice el texto. No se turbe vuestro corazón. Amados hermanos, el futuro que nos espera nos ayuda a vivir el presente. Yo no sé usted, pero aquí Jesús está diciéndonos que nos pide varias cosas. Primero, que no nos angustiemos, no se turbe vuestro corazón. Y la palabra turbar ahí significa entrar en una desesperación, ser conmocionados en lo profundo del corazón. Los cristianos no somos llamados, hermanos, a desesperarnos, como los que no tienen esperanza. El contexto anterior a estas palabras del capítulo 14 está en los capítulos anteriores, capítulo 12 y 13. Porque los discípulos de Jesús, cuando escucharon esto, estaban pasando, mis hermanos, por momentos que los llenó de angustia. Por ejemplo, capítulo 12, versículos 27 al 36, si usted se regresa un poquito más, Jesús había anunciado su muerte. ¿Y quién de los discípulos esperaba esto, hermanos? Voy a morir ya casi. Imagínense, hermanos, que escuchar eso de Jesús. Habían pasado ya 3 años con él y el Señor va a morir. Comenzó diciendo, de hecho Jesús, ya que interesante, Jesús mismo en el capítulo 12, 27, comenzó diciendo que su alma estaba turbada. Qué curioso, ¿verdad? El que está diciendo no se turbe vuestro corazón, en un momento cuando anunció su muerte dijo, mi alma está turbada. Es que enfrentarse a la muerte para muchos, aún para Jesús mismo, era una situación angustiosa. Pero más para él, porque iba a morir por una causa que no es la misma por la cual nosotros morimos. Y en ese contexto de angustia le pide al Padre que glorifique su nombre. Y el Padre desde el cielo respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y el texto dice, hermanos, que la multitud escuchó una voz, pero con incredulidad. Algunos seguro pensaron, ¿sería que fue un trueno? Como estos truenos que se dan ahorita. ¿Fue un ángel? Y en medio de la celebración de la cena, Jesús anuncia otra cosa que les trae a ellos turbación, que uno de ellos lo iba a traicionar. Es como que yo aquí, en esta mañana, diga, hermanos amados de Príncipe de Paz, el Señor me dijo que uno de aquí nos va a traicionar a todos. Y entonces ustedes empiezan a sorprenderse diciendo, ¿seré yo maestro? Y esto produjo por un lado inquietud y por otro lado indignación. ¿Cómo es posible que esto pase? Y todos, excepto Judas, querían saber quién era el traidor. ¿Seré yo maestro? Y por último, en este contexto de decirles no se turbe vuestro corazón, en medio de esa cena especial, no solo anunció al traidor, sino anuncia a otro traidor, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Capítulo 13, versículos 36 al 38. Y por todo esto, entonces, el versículo 1 del capítulo 14 comienza
con esas 5 palabras. Ven, ahora sí la entendemos. No se turbe vuestro corazón. Dejen de angustiarse. Y aquí, hermanos, no es un regaño de Jesús, porque Él mismo pasó su propia turbación, sino más bien es un consuelo para ellos y para nosotros. Ahora le pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Qué, mis queridos hermanos, nos produce angustia ahora? ¿Le produce angustia ahora a usted que está aquí sentado? ¿Hay algo que le produzca angustia? La economía personal, familiar. La salud suya o de algún ser querido. Me moriré. Morirá alguien de mi familia. La inseguridad pública que estamos viviendo hoy día, hermanos, que ya es difícil salir a la calle en ciertas horas y a veces casi todo el día. Los problemas matrimoniales o familiares traen angustia, turbación. Hoy el Señor mismo nos dice, mis amados hermanos, a los discípulos que estamos aquí en el siglo XXI, más de 2000 años, no se turbe vuestro corazón porque hay un futuro de esperanza para nosotros. Y en medio de la angustia siempre hay esperanza porque todo está en las manos de Dios. Su vida, mi vida está en las manos de Dios. En segundo lugar, nos pide, no del bosquejo, sino lo que estoy hablando aquí en estos versículos. Nos pide que sigamos creyendo en Él, porque vea lo que dice el texto. Creéis en mí, la segunda parte del versículo 1 del capítulo 14. Creéis en mí, entonces ¿qué tienen que hacer? Creéis en Dios, creed también en ¿quién? En Él, en Jesús, en mí. Ahora, ¿cuántos creen que existe un Dios Padre creador de todo lo que existe? Muy poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que existe un Dios Padre creador de todo lo que existe? Ok, si usted cree eso, entonces, mi amado hermano, crea en su Hijo Jesús y asegure su fe en Jesús. Y la idea aquí no es una fe inicial cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Eso me pasó a mí hace 40 y tantos años. No es esa fe, sino la idea es sigamos creyendo en Jesús toda la vida. No deje de creer en su Hijo Jesucristo, porque Jesús es Dios 100%. De hecho, este es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Si usted leyó, y eso es uno de los pocos libros de la Biblia que dicen cuál es el propósito por el cual se escribió. En Juan 20, 30, 31, dijo, estas cosas os he escrito para que tengáis vida y para que sigáis creyendo en el Hijo de Dios. Y yo espero, mis amados hermanos, que usted siga perseverando. Porque la palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y una tendencia hoy es la apostasía de tantas personas que están abandonando la fe. Usted sea de los que perseveran, que van a seguir creyendo, hermanos, en Jesús a pesar de que el mundo se haga pedazos. Ese es el desafío para los creyentes hoy en día en todas las iglesias. Vean, hermanos, la pandemia fue una zaranda que sacudió a la iglesia. ¿Y cuántos quedarán? ¿Cuántos quedarán? Bueno, yo espero que esta mañana diga yo sí. Y por último nos asegura en el cielo y en medio, nos asegura el cielo y el medio para llegar a Él. Vea versículos 2 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, repita conmigo el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Asegurándonos, hermanos, asegurándonos un lugar en el cielo y el medio para llegar al Padre. Algo lindo en el versículo 2 es que dice que Jesús está haciendo algo, hermanos.
creo que del oficio en la tierra, aquí que él tenía, posiblemente también llevó allá su taller, ¿verdad? Porque vea lo que dice el versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, hay, si no fuera yo lo hubiera. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un cantante cristiano con mucha imaginación, creo que se llamaba Keith Green, dijo lo siguiente: si en 6 días Dios creó al mundo y lo hizo tan hermoso, ¿cómo será ese lugar que Jesús está preparando por nosotros después de más de 2000 años? Amén. Yo espero que sea, hermanos, ahí sí vamos a tener las mansiones de lujo. Y no es teología de la prosperidad, porque yo no le estoy diciendo que usted va a tener aquí una mansión de lujo. Allá sí, hermano. Con vista ahí, yo me imagino, al mar nuevo, ¿verdad? No. Su promesa clara en los versículos 3 y 4 es que va a regresar, dice, y nos va a llevar para estar con Él para siempre. Desde nuestra perspectiva, hermanos, nosotros sí sabemos a dónde fue Jesús. Yo espero que usted sepa a dónde fue Jesús. Les pregunto, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Después de la resurrección y lo último que Él dijo aquí, el Señor se lo llevó allá. En Hechos 1 lo dice. Y dice, así como se fue, va a venir. Pero los discípulos en este momento no les tire piedras, hermano, porque ellos no sabían todo, ¿verdad? Si usted fuera ahí hubiera dicho lo mismo que Tomás. Y de hecho Tomás es uno de los que aparecen como cuestiona todo, ¿no? Y a pesar de las circunstancias que puedan empañar nuestra fe, como le pasó a Tomás, Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Y esto es una exclusividad del cristianismo. No hay otra religión en el mundo. Solo Jesús es el único medio para que usted y yo podamos llegar al Padre. Qué seguridad, hermanos, nos da esto. Algo especial, hermanos, llegar aquí y ahora, saber que no estamos huérfanos. Podemos acudir al Padre a través de Jesús, no solo para llegar al cielo, porque eso ya se arregló cuando yo creí en Él, sino que podemos llegar a Él para ser escuchados y atendidos, a pesar de las aparentes derrotas que podemos tener aquí en la tierra. Jesús nos da esperanza en medio de la angustia. Primero nos prometió un lugar en la casa del Padre. Segundo, nos afirma que Él es el representante del Padre en esta tierra. Versículos 7 al 11. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí aparece otra vez ¿quién? Ya no Tomás, sino Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto a ¿quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Yo creo que el Señor quiere que creamos en Él simplemente porque Él lo dice. ¿Por qué tenemos que estarle cuestionando y decirle, Señor, ¿por qué no haces esto para yo creer? Y hay tantos creyentes que así son, hermanos. Tipo Felipe y Tomás. ¿Cuántas Tomásas y Felipas hay en las iglesias y Tomáses y Felipes? Qué feo, ¿verdad? Tomasa, Felipa. Pero Jesús es la revelación del Padre aquí en la tierra. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El desafío para nosotros es el mismo. Hoy, creer sin ver y seguir creyendo.
aunque las circunstancias no sean como usted piensa que deben ser, porque casi nunca son favorables para nosotros. El creyente o el predicador que le diga que su vida después de aceptar a Cristo será un parque de diversiones eterno, eso solo es Disneyland, hermanos, y ahí hay que pagar mucho. Hay momentos en la vida que sí son bonitos, bendito sea Dios, pero hay momentos, hermanos, donde la cosa se pone de veras, como dicen por ahí, peliaguda. El desafío es seguir creyendo a pesar de. Y por cierto, aquí muchos hermanos, incluyéndome a mí, podemos dar testimonio que la pasamos realmente mal en nuestra salud en algún momento. Y saben, no hay nada peor, hermanos, que le toquen la salud a uno, tu cuerpo. Algunos aquí vivimos, ¿cuántos vivimos momentos angustiosos? Y el Señor nos sacó de eso. Pero en medio de la circunstancia, el desafío era seguir creyendo en Jesús, aunque no veamos todavía un cambio. Y por último, en los versículos 12 al 14, ahora sí, los versículos que tenemos por delante, Jesús nos asegura responder a todas las oraciones, pero esta es la cláusula, que glorifiquen al Padre. Versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Pero mire esto, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos asegura aquí, para que no nos angustiemos a responder a todas las oraciones que hagamos en su nombre para glorificar al Padre. Y en el versículo 12 hay un texto que ha inquietado a muchos. En el versículo 12 que dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Ahora, ¿en qué sentido, hermanos? Yo no sé cómo alguien puede atrever a decirse que yo hice mayores obras que Jesús, mayores milagros, porque así lo interpreta todo el mundo. Pero muchos estudiosos de la Escritura creen que aquí Jesús está hablando, hermanos, de las obras que ofrecen vida a los demás. Y sus palabras, dice Jesús, son palabras de vida eterna. Cuando Él comparte y compartió, mucha gente creyó en Él. Pero ¿saben una cosa? En ese sentido sí, hay personas que han podido hacer mayores obras de compartir el evangelio y de ver más personas convertidas a Cristo. Ustedes se acuerdan de los grandes evangelistas como Luis Palau, como Billy Graham y como otros pastores y evangelistas en el mundo, que estadísticamente, hermanos, dicen, han ganado posiblemente más personas para el Señor que lo que hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Y la otra cosa es que Jesús va a responder a las oraciones que tienen ese propósito en la vida de las personas que crean en Jesús y que tendrán vida eterna también. Si ese es el propósito de nuestras oraciones, para que Dios sea glorificado en el nombre de Jesús, será hecho, mis amados hermanos. Pero solamente así. Ahora piensen esto. Usted y yo como seres humanos, a veces ni siquiera sabemos qué pedir. Y a veces pedimos, dice Santiago, mal para gastar en nuestros placeres nada más, para no compartir con nadie. Entonces Dios es muy sabio porque usted lo haga en el nombre de Jesús, pero si su propósito no es glorificar al Padre y bendecir a alguien, el Señor va a decir, Es más, si te doy eso, será tu ruina. Entonces llegamos ahora sí al final, Juan 14, 1 al 14. ¿Qué dijimos, hermanos, que nos enseña este texto? Jesús, ¿qué? Nos da esperanza en medio de la angustia. Si alguien en esta mañana no ha creído en Jesús
yo le invito a abrir su corazón y crea ahora para ser salvo y transformado, porque sabe, Él es el único camino, no hay otro. Y aquí nadie se va a salvar porque diga, es que yo era hijo de fulano de tal. Es que mi abuelito fue un predicador famoso, andaba por todo San José y todo el país. Entonces seguro, cuando me muera, Dios va a considerar eso para decirme, pasa adelante, porque eres hijo de fulano de tal. No. Los únicos que van al cielo son los hijos engendrados por el Espíritu Santo a través de Jesús. Si usted ya creyó en Cristo, yo le invito a que siga creyendo, persevera en la fe y en caminar con Dios. ¿Por qué cuesta tanto, mis amados hermanos, para muchos la vida cristiana? Porque no se conectan con Jesús todos los días. Y mire, a pesar de las apariencias y de las circunstancias y adversidades que usted esté pasando y posibles derrotas a veces, el Señor te dice, sigue tercamente confiando en mí. Y por último, la oración, hermanos, no es para que Dios se someta a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos a Dios. Y yo no sé en esta mañana cómo está su fe. Es difícil medir la fe nuestra y la fe de otra persona, porque no somos como carros, ¿verdad? Que destapa uno en la tapa del motor y quiero ver cómo está de aceite. Mira, más bien está pasadito, hay que sacarle un poco, ¿verdad? Uno quisiera, hermanos, y ningún pastor tiene esa varita mágica para saber. Pero esta mañana que Dios lo conoce a usted aquí, que está aquí, sabe cómo está su fe y sabe si usted está perseverando en creer en Jesús. Y la última cosa, hermanos, no se desespere. Si Dios no le contesta a usted algo, es porque Él es más sabio que usted. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque has prometido muchas cosas en tu palabra, pero muchas de estas promesas tienen una condición. Y muchas de esas condiciones tienen que ver con tu infinita sabiduría y lo que sabes que nos das y no nos das. Aún así, Señor, queremos llegar a ti para creer que todo lo que tú vas a desear para nuestra vida, en el nombre de Jesús va a llegar porque tú lo has prometido. Todo aquello que te glorifique a ti. Señor, gracias. Y si en esta mañana hay alguien que está aquí y que no está seguro de cuál es el camino, tu palabra ya lo dijo. Jesús dijo, yo soy no solo el camino, sino la verdad y la vida. Yo te invito a abrir tu corazón ahí donde estás y decir, Señor Jesús, aquí estoy. Ya no voy a luchar más. Quiero creer en la exclusividad de tu persona y de tu nombre y de tu obra para mi salvación. Y me arrepiento de mis pecados y vuelvo mi corazón a ti. ¿Habrá alguien esta mañana, así con los ojos cerrados, que haya hecho esta decisión en este momento para decirle, Señor, aquí está mi vida? Levanta tu mano sin pena. Y a los que ya somos hijos de Dios, amados hermanos, yo le invito a someter su voluntad a la voluntad del Padre. A que usted persista, no solo de que creí hace 20 años para ser salvo, sino que siga creyendo en Jesús hasta el último respirar de sus narices. Y decirle, Señor, no importa las circunstancias que estoy ahorita,
creo que tú tienes un lugar para mí, el nombre tuyo perfectamente asegurado como la verdad, y que vas a contestar todas las peticiones que van a ser para glorificar tu nombre. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos dar un aplauso de gratitud al Padre. Él es sabio, Él sabe lo mejor. Amén. Bueno, la sorpresa de esta mañana, hermanos, es que, bueno, ya pasó el día del niño.